Pues ya estás en vivo. Sí. Buenas tardes. Sabemos que este es el intermedio, pero como ustedes no lo pidieron, pero creemos que es necesario por razones de justicia y porque sobre todo fue nuestro error técnico, el primer día retransmitiremos la charla que dieron los cosmonautas hablándonos sobre exploración espacial y todo lo que sucede fuera de este planeta. Además, creo que en estos momentos en los que se acaba de anunciar una noticia terrible, pero necesaria para la Ciudad de México, qué mejor que pensar en estar en otro planeta. Entonces, con ustedes va la plática de los cosmonautas. No tienen que verla ahorita en el intermedio, pero por favor échenle una mirada. Es de las mejores pláticas de todo el Congreso. Con ustedes, los cosmonautas. Preguntándole en la con el Me parece que sigue habiendo problemas técnicos, pero ahorita los solucionamos, no se preocupen. Hola, A ver. hola. ¿Me escuchas? Sí. Ya, no sé por qué en cuanto le piqué compartir pantalla se crasheó Zoom, pero a ver, la voy a volver a compartir. Dale. ¿Se ve bien? Ya. Sí, ok. Empiezo. presentación, preguntándoles cómo creen que se relacionen la sirena de una ambulancia con el movimiento de las galaxias y cómo las percibimos. Entonces, para esto me gustaría empezar definiendo qué es una onda. Bueno, una onda consiste en una perturbación, en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio. Entiéndase por el campo eléctrico, la densidad, la presión. En esta perturbación habrá un transporte de energía y cantidad de movimiento, más no un transporte de materia. En este fenómeno podemos incluir una amplia gama de situaciones que va desde la perturbación que se genera al lanzar una piedra en un charco que se mueve, o también retomando esto como del agua, cuando están en la alberca de olas, que ustedes se mueven, el agua sigue moviéndose, pero ustedes solo mueven de arriba hacia abajo y no se desplazan hacia algún otro lado. Puede ser también la luz que viene desde el sol, la luz visible, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, que todas estas vendrían a ser perturbaciones del campo electromagnético. Y para entender todo esto, habría que mencionar las características de una onda, en donde podemos mencionar la longitud de onda, que mide la distancia entre dos oscilaciones. Podemos también hablar de la amplitud, que la podemos ver aquí con esta letra A, que representa la altura de las oscilaciones, la frecuencia, que refleja el número de oscilaciones por segundo expresado en hertz, y el periodo, que es inversamente proporcional a la frecuencia. Ahora, ya que hablamos de las ondas, me gustaría hablar sobre cómo las podemos clasificar o cómo las podemos dividir. Entonces, dependiendo de sus propiedades y de cómo podemos clasificarla, depende de sus propiedades, es cómo podemos clasificar a las ondas. Una de estas distinciones se basa en si las perturbaciones necesitan o no de un medio para viajar. Y así es como las clasificamos en ondas electromagnéticas y en ondas mecánicas. La principal diferencia radica en que las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para transportarse, mientras que las ondas mecánicas sí van a necesitar de uno. Las ondas mecánicas, como ya mencioné, consisten en una perturbación que puede viajar a través del medio. Este medio tiene que ser elástico, por lo que a las ondas mecánicas también se les conoce como ondas elásticas. Un ejemplo de esto podría ser que
tomemos una cuerda, la amarremos a la pared y comenzamos a moverla. En este caso, el medio por el cual se propaga la onda sería la cuerda. Otro ejemplo que puedo darles sería el aire. En el aire es una perturbación de la presión del aire, que es lo que viaja hasta nuestros oídos y el cerebro lo interpreta como el sonido. Y bueno, pasando con las ondas electromagnéticas, aquí las pueden ver. Una onda electromagnética es una perturbación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos en una misma región, siendo estas perturbaciones que son perpendiculares. Aquí lo podemos ver en la ilustración, en donde el campo magnético y el campo eléctrico se sitúan en planos paralelos, y que estas no necesitan de un medio para propagarse. Es así como la luz del sol, que es una onda electromagnética, puede llegar hasta la Tierra sin necesidad de un medio, viajando por el vacío. Bueno, todas estas ondas electromagnéticas en el vacío tienen una misma velocidad, independientemente de su longitud de onda y su frecuencia. Esta velocidad es, redondeando, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Esto es conocido como la velocidad de la luz en el vacío. Y dependiendo de la longitud de onda es como podemos clasificar a estas ondas electromagnéticas, que ya podrían ser las infrarrojos, ultravioleta y todo eso, que veremos más adelante. Otra distinción que podemos hacer entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas es que las mecánicas pueden ser transversales o longitudinales. Con transversal me refiero a... Podrían pasar a la siguiente diapositiva. Aquí. En longitudinal, el medio se mueve paralelo a la onda, mientras que cuando son transversales, el medio se mueve de manera perpendicular a la onda. Como lo podemos ver aquí, la onda longitudinal, el resorte viaja hacia la misma dirección de la onda, y la onda transversal se mueve de manera perpendicular, arriba hacia abajo, y la onda se mueve de izquierda a derecha. Y bueno, como ya dije, las ondas mecánicas pueden ser transversales o longitudinales, mientras que las ondas electromagnéticas solamente pueden ser transversales. Bueno, ya que hablamos un poco de las ondas y cómo es que cómo las podemos clasificar, podemos entrar en un poco de historia y contexto para todo esto que vamos a ver más adelante. Entonces, con el efecto Doppler. Bueno, en 1842, el físico y matemático de origen austriaco Christian Doppler propuso en su tratado sobre el color de la luz en estrellas binarias y otros astros, que el efecto que hoy en día lleva su nombre, el efecto Doppler, en el cual describe el aparente cambio de frecuencia respecto a un observador por el movimiento relativo. Más adelante, en junio de bueno, aquí pueden ver en la figura 5 a Doppler, a Christian Doppler. Y en junio de 1845, el meteorólogo de Utrecht, Christoph Hendrik, confirmó el principio de Doppler para el caso de ondas mecánicas, para el caso del sonido. Para esto realizó un experimento en un tren, puso a un grupo de músicos, y en la estación del tren puso a otro grupo de músicos, y los músicos en la estación del tren tenían que ir tocando cierta nota, la misma nota todo el camino, hasta llegar a la estación y pasarla. Entonces los músicos en la estación, podrían pasar a la siguiente diapositiva. Los músicos en la estación, aquí está, tenían que registrar la nota que escuchaban cuando el tren se iba acercando, cuando pasaba enfrente y cuando se iba alejando. De esta manera se comprobó que el tono cambiaba, se hacía más agudo conforme se iban acercando y se iba haciendo más grave conforme el tren se iba alejando. Y bueno, tiempo después, en 1848, Hippolyte Fizeau descubrió independientemente el mismo efecto, pero para el caso de ondas electromagnéticas. Y bueno, por todo esto que mencioné que se descubrió de manera independiente, al efecto Doppler en Francia se le conoce como el efecto Doppler-Fizeau, y en los Países Bajos se le conoce como el efecto Doppler-Gestirn. Y bueno, por mi parte es todo, y creo que estamos listos para ver cómo podemos contestar la pregunta. Ok, bueno, entonces ahora enfoquémonos en la parte del efecto Doppler en una onda de sonido, que como ya sabemos viaja de forma longitudinal. En este caso vamos a suponer a un receptor
a la misma altura de que la fuente, que en este caso podemos considerar como un estéreo. Entonces lo que vamos a tener es que el receptor se va a mover en dirección de la fuente y nosotros vamos a decir que la velocidad va a ser positiva en esta dirección, que va del receptor a la fuente. Además vamos a considerar la velocidad de la onda sonora como positiva, que aquí he denotado como V sub A. Y lo que vamos a querer calcular es cuál es la frecuencia que registra el receptor. Porque la onda va a salir con cierta frecuencia, pero ¿cuál va a ser la frecuencia que va a percibir el receptor debido a su movimiento? Entonces, nosotros sabemos que la longitud de onda por la frecuencia de la misma va a ser igual a la velocidad de propagación. En este caso, lo que vamos a considerar es la velocidad de la onda en el medio más la velocidad del receptor, en este caso positiva, entre la longitud de onda para conocer la frecuencia. Entonces, simplemente lo que hacemos es, en esta expresión, sustituir la longitud de onda, que en este caso es la misma que emite la fuente directamente, y llegamos a esta expresión, que nos dice que la frecuencia que detecta el receptor va a ser igual a la frecuencia producida si estuviera en reposo, más una pequeña diferencia. En este caso va a ser más, debido a la dirección en la que se mueve, que ya definimos como positiva. Pero si se estuviera alejando, pues tendríamos un signo negativo y la frecuencia sería menor. Obviamente, este aumento o disminución en la frecuencia pues va a depender de qué tan rápido se mueve el receptor. En este caso tomamos un caso muy sencillo en la vida cotidiana, que es el de una persona a una velocidad de 5.4 kilómetros por hora, que es aproximadamente la velocidad a la que camina cualquier persona, que en metros sería 1.47 metros sobre segundo. Asimismo, consideramos la velocidad del sonido en el medio, que es el aire, como 344 metros sobre segundo. Si nosotros sustituimos estos valores, lo que encontramos es que el receptor escucha una frecuencia mayor por 0.0042, la original. Lo que quiere decir un aumento de aproximadamente el 0.42% de la frecuencia original. Siguiente, por favor. Ok, ¿esto en qué se traduce? Pues básicamente lo que nosotros podemos diferenciar cuando escuchamos un sonido son el tono, ¿no? Aquí lo que sucede es que una frecuencia mayor en un sonido a lo que se asocia es un tono más agudo. En este caso, la persona que se estaba acercando va a percibir un tono más agudo que el que en realidad se estaba produciendo. Y si se hubiera estado alejando, tendríamos un tono más grave, por una frecuencia menor. Siguiente, por favor. Ok, bueno, ahora veamos el siguiente caso, en el que esta vez el receptor está estático y el que se mueve es la fuente. En este caso tenemos que se aleja del receptor. Ok, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, como ya definimos, la velocidad positiva es la que va del receptor a la fuente, es decir, en esta dirección. Entonces, nuestra fuente tiene una velocidad positiva. Ok, entonces, siguiente por favor. Si nosotros queremos medir esto matemáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ahora la longitud de onda, digamos, se está expandiendo debido a que la fuente se está alejando, ¿no? Entonces, la longitud que va a detectar nuestro receptor, en este caso va a ser la que ya tenía la onda, como si estuviera estática la fuente, que es este término, la velocidad de la onda por el periodo, más la velocidad de la fuente por el mismo periodo, porque el periodo pues no cambia, ¿no? Esto lo que nos indica es que la longitud de onda va a ser más grande, en lo que yo he llamado la longitud de onda en reposo más la longitud debido al movimiento relativo de la fuente, y pues es mayor. Ahora, si consideráramos el caso en el que, ¿puedes regresar tantito? En el que el receptor estuviera de este lado, pues ahora tendríamos que la velocidad de nuestra fuente sería negativa, porque quedamos que la velocidad positiva es del receptor a la fuente. Entonces, el punto es que vamos a tener exactamente la misma ecuación, pero con un signo menos. Ok.
Y ahora, nuevamente lo que queremos saber es la frecuencia que percibe el receptor. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra ecuación 1, que era esta de aquí, pero ahora en lugar de tener una longitud de onda constante, pues lo que tenemos es esta longitud que encontramos aquí. Ajá. Entonces, simplemente sustituimos esta expresión para la longitud de onda en esta ecuación y llegamos a esto. Esto ya es una forma, digamos, general en el que consideramos que el receptor está en movimiento y que la fuente está en movimiento. Obviamente se pueden tener casos en el que uno está en reposo o el otro, pero esto ya abarca todos esos casos. Para entender esto mejor, visualicemos el siguiente ejemplo. Imaginemos que de este lado se encuentra nuestro receptor viajando de derecha a izquierda. Y de este lado vamos a tener una ambulancia que se acerca de izquierda a derecha. Entonces, de acuerdo a lo que ya establecimos, como la dirección de velocidad positiva es de derecha a izquierda, entonces el receptor va a tener una velocidad positiva. En este caso, tomemos otra vez la de velocidad de caminado. ¿Ok? Y la ambulancia la vamos a tomar como si viajara a 50 kilómetros por hora o 13.88 metros sobre segundo con velocidad negativa porque va contraria a nuestro receptor, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos estos valores, pues que lo que encontramos, que el receptor va a distinguir una frecuencia más alta. Esta vez 1.04 la frecuencia original. ¿Cuál sería la frecuencia original? Pues si nuestro receptor y nuestra fuente estuvieran en reposo. ¿Okay? Esto, como vemos, ya es un valor más significativo a comparación del primer caso, porque ahora tanto el receptor se acerca como la ambulancia se acerca, y esto representa un aumento del 4% en la frecuencia con respecto a la frecuencia original. Siguiente, por favor. Bueno, y simplemente retomando la parte de las ondas electromagnéticas, porque este es nuestro tema principal, pues recordar que una onda electromagnética está formada por la oscilación del campo magnético y eléctrico, que son perpendiculares, pero la parte importante aquí es recordar que, al igual que cualquier otra onda, tienen una longitud de onda definida. Y el producto de esta longitud de onda por la frecuencia nos va a dar la velocidad a la que se propaga. En este caso consideramos en el vacío. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, simplemente recordar que existen muchos tipos de ondas electromagnéticas y están divididas, digamos, en secciones, ¿no? De acuerdo a su frecuencia y longitud de onda. Entonces, entre las ondas con menor frecuencia nos encontramos a las ondas de radio, con una longitud de onda de 10 a la 8 metros, y conforme aumentamos en la longitud de onda y aumenta la frecuencia, porque sabemos que el producto es una constante, ¿no? Entonces, más arriba de las ondas de radio encontramos las microondas, la radiación infrarroja, el espectro visible, que es el que nosotros podemos percibir a través de nuestros ojos. Cabe aquí notar que es una pequeñísima parte de todo lo que es el espectro electromagnético, que va desde los 700 nanómetros de longitud de onda a los 400. Posteriormente tenemos los rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que son los que tienen mayor frecuencia. ¿Okay? Otra cosa importante a considerar en el espectro electromagnético es que la energía que tiene una onda es proporcional a la frecuencia de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un rayo gamma, pues va a tener mucha más energía que un rayo ultravioleta o que un rayo infrarrojo. Entonces es por esto que siempre nos dicen que es importante cuidarnos de la radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí tenemos nuevamente lo mismo, solo unos pequeños ejemplos de en qué tipo de condiciones se producen todos estos tipos de ondas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que las ondas de radio se producen en circuitos eléctricos, los rayos infrarrojo en cuerpos calientes. Esto simplemente lo que nos dice es que cualquier cuerpo con temperatura va a emitir radiación infrarroja y demás. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y simplemente para entender un poco más por qué es tan importante todo el espectro electromagnético que conocemos hoy en día, pues basta con observar
los cuerpos que están fuera de, digamos, de nuestro hogar, ¿no? En este caso tenemos los pilares de la creación, que es una región, digamos, en la nebulosa del Águila, que fue capturada por el telescopio espacial Hubble en el año de 1995. Esta imagen se tomó en el espectro visible, que ya dijimos que es solo una pequeña parte del espectro electromagnético. Lo que observamos aquí son unos grandes conglomeraciones de gas, y entre todo este gas hay muchas estrellas. ¿Qué es lo que quiero que vean aquí? Pues que si nosotros observáramos en otra frecuencia que no fuera los rayos visibles, por ejemplo en el infrarrojo cercano, pues obtendríamos mucho más información que la que nos ofrece solo ese rango de la onda, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos observando es una mayor cantidad de información de radiación, pero en este caso en el infrarrojo, ¿no? Entonces, aquí radica la importancia de conocer qué es lo que nos ofrece cada parte del espectro electromagnético, porque de acuerdo al estudio o el experimento que estemos llevando a cabo, nos puede brindar mucho más información. Y bueno, hasta este punto ya vimos sobre ondas, ya vimos cuáles son los tipos de ondas, vimos sobre ondas electromagnéticas y también vimos sobre efecto Doppler. ¿Y cómo podemos hacer que esto converja a un punto en específico? Bueno, un lugar donde encontramos todo esto junto es justamente en el universo. Pues gracias al efecto Doppler y que sabemos sobre ondas, podemos conocer cada vez más las maravillas de nuestro universo. Para ello, me gustaría hablarles sobre Martin Smith, que, bueno, nació el 28 de diciembre de 1929, actualmente tiene 90 años y es un físico, astrónomo estadounidense de origen neerlandés. Y este hombre en 1960 se encontraba mirando al cielo nocturno. Para ese entonces tenía poco que acababan de crearse los telescopios de radio, así que decidió estudiar algo que parecía una estrella, parecía un puntito como los que vemos todas las noches. Pero tenía una peculiaridad, este puntito era muy, muy intenso. Era el 13-273. Al estudiar este objeto, se dio cuenta que el espectro, que se obtuvo era este que tenemos en pantalla. Esto sorprendió mucho a este hombre. ¿Por qué? Porque él esperaba que lo que se obtuviera, el espectro que se obtuviera, fuera similar a este, que es el espectro de una estrella. Seguramente estarán diciendo, ay, ese espectro se parece mucho al de un cuerpo negro, y es justamente porque las estrellas fungen como un cuerpo negro. Entonces él dijo, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces fue con algunas otras personas para pedirles que revisaran sus datos para ver si había algún error, pero no, todo estaba bien y varias personas midieron el mismo espectro y se seguían obteniendo los mismos resultados. Así que comenzaron a comparar este espectro con el de otros cuerpos. Pensaron que tal vez se trataba de una galaxia. Se hicieron comparaciones entre galaxias tanto espirales como elípticas y de todo tipo, pero no se parecía a ninguna de estas galaxias. Y por un tiempo se pensó que probablemente este cuerpo contenía algún elemento químico que no se conocía hasta ese entonces. Como podemos ver en esta imagen, pues aquí el espectro tiene unos piquitos. Esos piquitos nos indican los elementos químicos de los cuales está formado el cuerpo que se está observando, ya que nos brinda información del espectro de absorción y emisión de radiación que emite cada uno de estos cuerpos. Pero bueno, esta idea duró muy poco. ¿Por qué? Porque decidieron hacer algo que se llama ocultaciones lunares. ¿Qué son las ocultaciones lunares? Cuando tenemos nosotros un objeto aquí y pasa la luna por enfrente, nosotros podemos medir el momento en el cual se deja de recibir información del objeto. Así que esperaron a que la luna pasara por enfrente para detectar el momento justo donde se deja de recibir información y el momento donde se vuelve a recibir información. Ellos esperaban que todos los datos se corrigieran. Sin embargo, lo que pasó fue esto, que obtuvieron muchísima más información, pero además de eso,
se dieron cuenta de que este objeto era el más brillante en la región que se estaba observando. Y además de ser el más brillante, estaba emitiendo una radiación que estaba dentro del espectro infrarrojo. Y bueno, se dieron cuenta que pues en primera, no se trataba ni de un elemento químico nuevo, tampoco se trataba de una estrella, ni de una galaxia. Entonces, ¿qué estaba pasando? Se dieron cuenta que era un objeto que nunca se había estudiado. Y así es que decidieron llamarle quasar, Quasi-Stellar Object, QSO, por sus siglas en inglés. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que en realidad se estaba observando? Decidieron comparar el espectro de emisión y absorción que se obtiene en el laboratorio del hidrógeno. Aquí tenemos el espectro. Bueno, este es el espectro que ahorita nos presentaba Gonzalo. Aquí tenemos el espectro de emisión del hidrógeno, perdón, y aquí el espectro de absorción del hidrógeno. De este lado también tenemos el espectro de la galaxia, del cuásar que se estaba observando. Y se dieron cuenta que este espectro coincidía con el del hidrógeno, pero tenía una peculiaridad. Este espectro estaba recorrido hacia el rojo. Es decir, las líneas eran las mismas, tenían la misma separación, pero se estaba recibiendo, las líneas estaban como desfasadas, por así decirlo. Este fenómeno se le adjudicó al efecto Doppler. Dijeron, ¿qué está pasando? Pues se dieron cuenta que estaba pasando lo mismo que pasa justamente con las sirenas de la ambulancia. Aquí tenemos nuestra fuente luminosa que se estaba desplazando y las ondas que llegaban pues tenían una mayor amplitud de onda a las que se esperaban. Así que decidieron estudiar algunos otros objetos y se dieron cuenta que también se obtenía este otro fenómeno, que se tuviera un corrimiento, se tuvieran longitudes de onda más pequeñas que las esperadas. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver aquí que tenemos un espectro de una galaxia X. Es un ejemplo solamente. Aquí vamos a tener estas líneas punteadas como guía para tomarlas de referencia. Y vamos a tener dos casos. Vamos a tomar el caso A, donde una galaxia se está acercando a la Tierra. Vamos a suponer también que la Tierra está fija. Entonces, nosotros dijimos que este es el espectro normal. Pero se dieron cuenta que cuando una galaxia se estaba acercando, el espectro que se recibía tenía un corrimiento al azul. Por el contrario, cuando una galaxia se estaba alejando, se tenía un corrimiento al rojo. Como podemos ver aquí, las líneas siguen siendo las mismas, tienen la misma separación, sin embargo, están recorridas hacia la izquierda. Y de este lado, las líneas oscuras, están recorridas hacia la derecha, es decir, tienen un corrimiento al rojo. Matemáticamente lo podemos ver expresado así. Aquí tenemos el corrimiento al rojo y aquí la forma matemática. A veces en la literatura también podemos llegar a encontrar el corrimiento al rojo de esta forma. Sin embargo, algo que debemos notar es que, tomar en cuenta es que el corrimiento al rojo solamente es Z, no Z más 1. Esta es una forma en la que lo expresamos, pero el corrimiento al rojo siempre es Z únicamente. ¿Cómo podemos relacionar esto? Lo podemos relacionar con Andrómeda. Andrómeda es la galaxia más cercana a la Vía Láctea y se espera que en algunos años se dé una colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea. Aquí podemos ver cómo se vería la colisión. La distancia a la que se encuentra Andrómeda es de 770,000 parsecs, que equivalen a 2.5 millones de años luz. Recuerden que los años luz son unidades de medida y no, unidades de distancia y no de velocidad. Y la velocidad con la que se acerca a Andrómeda es de 110 kilómetros sobre segundo. Esto se logró medir gracias al corrimiento al rojo. Y haciendo los cálculos, pues se espera que dentro de 4,000 millones de años dé lugar a esta colisión. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio.
Supongamos que nosotros conocemos la velocidad por algún otro medio diferente al corrimiento al rojo. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que Andrómeda se acerca con una velocidad de 110 kilómetros sobre segundo. Ahora, usando las ecuaciones que vimos con Gonzalo y Yair, podemos llegar a esta expresión para el corrimiento al rojo. Aquí tenemos dos expresiones, para velocidades no relativistas y para velocidades relativistas, aunque en general vamos a usar esta de abajo, que es para velocidades tanto relativistas como no relativistas, porque nos va a dar el mismo resultado. Usando entonces los datos que teníamos, la velocidad la tomamos negativa porque pues Andrómeda se está acercando a nosotros, y tomamos también la velocidad de la luz y lo sustituimos en nuestra ecuación. Vamos a tener que el cociente entre las longitudes de onda va a ser este, teniendo así un corrimiento al rojo de menos 3.67 por 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir esto? El menos nos indica que hay un corrimiento al azul. Y un corrimiento al azul, como veíamos, significa que Andrómeda se está acercando. ¿Qué es lo que veíamos hace unos momentos? El ejemplo de la galaxia que se está acercando, y si comparamos el espectro que se espera obtener en el laboratorio con el espectro que se está recibiendo de la galaxia, veremos que tiene un corrimiento al rojo debido pues a que se está acercando. Y este corrimiento al rojo por efecto Doppler no es el único. En realidad hay otras causas para el corrimiento al rojo. Tenemos corrimiento al rojo gravitatorio y corrimiento al rojo cosmológico. El corrimiento al rojo gravitatorio se debe a que cuando la luz viaja de un campo gravitatorio muy intenso a uno débil, se puede tener también el mismo efecto, pero vamos a notar que si la galaxia no se está moviendo, o bueno, el objeto en cuestión no se está moviendo, será un corrimiento al rojo gravitatorio. Pero también tenemos corrimiento al rojo cosmológico, es decir, cuando tenemos una expansión del universo. Sabemos por la ley de Hubble que el universo se está expandiendo. Entonces, gracias a la ley de Hubble y también a algunas otras métricas, podemos conocer el corrimiento al rojo cosmológico. Y bueno, de esos corrimientos al rojo en algún otro momento hablaremos, y por hoy nos quedamos con la idea de que en realidad estos fenómenos que vemos en la Tierra tan comunes en las sirenas de las ambulancias también nos han ayudado para descubrir más cosas y cada vez más cosas de nuestro universo. El ejemplo, pues Andrómeda, ¿no? Gracias a eso podemos saber que Andrómeda se está acercando, y no solo eso, también se pudieron descubrir cuásares que fungen como unas sirenas cósmicas. Y bueno, tenemos aquí nuestra bibliografía, perdón, y agradecimientos al profesor Marco Antonio Luna y al demás comité organizador. No sé si alguien tenga una pregunta, comentario. Pues ya, Ok. ya. Dale, dale, ya pausé el video. Perfecto. Bueno. Creo que me escucho con eco. Ya. Listo. Pues como ven, la presentación estuvo genial y bastante informativa. Por eso queríamos retransmitirla aquí en Facebook. Además de que queríamos agradecerle en particular a la estudiante Diana Páez por caracterizarse de la Mujer Maravilla en el espíritu del circo. Fue un placer haberlos tenido a ellos, en especial en el día que abrimos el primer congreso de divulgación científica, ciencia vulgar y circus. Y ahora, pues, desgraciadamente ese día tuvimos dificultades técnicas y no se pudo transmitir por aquí, por Facebook. Pero ahora ya está disponible para ustedes su plática, tal cual como se transmitió. En un par de semanas máximo tendremos las ediciones de cada plática, todas bonitas, para el canal de Facebook de Cálculo Tensorial, que está en la descripción de la página de Facebook del circo, y que también está en la página del sitio
en el sitio del circo, que es de Wix, que también está en el Facebook del circo. Ahora sí los dejamos para que disfruten del resto de los como 40 o 50 minutos que hay de descanso del intermedio y nos vemos aquí a las 4.